palabra a licenciado Carlos Araya. Él es abogado, también ha sido parte de la asociación prácticamente desde nuestros inicios. Fue vicepresidente, el primer vicepresidente de hecho de la junta directiva. Y no fuiste el primero, pero en algún momento sí lo fue. Y Carlos, además de abogado, también cuenta con una maestría en administración de negocios y es un emprendedor social empedernido. Aunque trabaja en varios proyectos, hoy nos viene a hablar específicamente de uno. Y en este particular le interesa más la retroalimentación. Entonces creo que va a ser una presentación corta y yo voy a estar con ese micrófono listo para cualquier persona que quiera darle retroalimentación al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me despeiné todo de camino, entonces ya. Ok, tal vez después puedo bajar. Bueno, mi nombre es Carlos Araya, caballero, un gusto verlos a todos. Veo montones de caras nuevas en relación con este mismo evento hace unos años, pre-pandemia, ¿verdad? Y por supuesto el grupo es muchísimo más grande y hay uno que otro conocido también. Bienvenidos, es para mí un gusto estar acá, formar parte orgullosamente de los patrocinadores del proyecto, del evento, y de esta pequeña comunidad entusiasta del blockchain que ha estado desarrollándose cada vez más acá en Costa Rica. Déjenme descifrar el aparatito un toque. Okay. Bueno, entonces, aquí es donde yo quiero meter un pequeño comercial, una pequeña cuña, porque estamos en noviembre. El mes que conocemos como Movember es uno de los emprendimientos sociales míos de hace mucho tiempo. Traje una campaña internacional de cáncer de próstata acá a Costa Rica. Somos esos, y quería recordarles a los caballeros que están acá asistiendo y acompañándonos hoy que tienen que preocuparse por su salud. Son un bastión de la economía, de sus propias familias, tienen que darse el lugar que se merecen. Y a las señoras que están acá, recuerden ir a la casa y recordarle a su esposo que no es Superman. ¿Okay? Pues bueno, ese es uno de los pequeños emprendimientos sociales acá en Costa Rica. Logramos llegar ahí hasta las botellas de Pilsen y de ahí yo no sé para dónde vamos a agarrar. Este es otra cuestión por completo. Voy a hablar un poquito del trasfondo. Me encanta, por ejemplo, escuchar la historia y el proyecto de Carla, las muchachas de Monteverde, ¿verdad? Todos estos emprendimientos sociales con una visión de mejorar nuestras sociedades a punta de equidad, a punta de transparencia, a punta de justicia en nuestra economía. Pues bueno, yo me fui a vivir a Guanacaste hace unos años, prepandemia, y en la pandemia, en el sector donde yo vivo, en la jungla, en Osara, también la economía se desplomó por completo en cuestión de semanas. Cuando se vino la pandemia, se empezaron a cancelar vuelos, los negocios, los restaurantes, los hoteles inmediatamente reaccionaron con sus despidos, recortando horas. Luego vinieron los cierres de fronteras, los negocios se estresaron. La economía en Costa Rica, no sé si ustedes lo habían notado, pero ya venía mal antes del coronavirus. De hecho, me parece que el coronavirus le metió un empujón gigantesco a la administración anterior porque le dio una justificación, ¿verdad?, para tomar muchas medidas para medio salvar un barco que ya iba en hundimiento. Pues bueno, las empresas continuaron en ese esfuerzo del downsizing, sobre todo en el sector turismo, ¿verdad?, que no tengo ni que recordarles la porción del PIB que corresponde a los ingresos del turismo. La gente se quedó sin trabajo, pero en 2 o 3 semanas, ¿verdad?, la tasa, ¿verdad?, de delitos allá donde yo vivo se disparó, ¿verdad? A mí hasta unas chancletas me robaron de las gradas de la casa, la bicicleta de mi hijo, todo el mundo desesperado. Dentro de esta cuestión, los negocios empezaron a cerrar, porque ya de por sí venían flacos de reservas, inclusive comiéndoselas, consumiendo sus reservas. Sabemos que el turismo es un negocio cíclico, que depende de condiciones climáticas, no tanto en Costa Rica, sino en otros países, ¿verdad? Entonces, venía una temporada baja, se pegó con la pandemia y con los cierres de fronteras, la cuestión se agravó muchísimo.
nos empezamos a juntar algunas personas tratando de buscar sinergias, tratando de reabrir algunos negocios. Nos juntábamos en algunos restaurantes como para que ellos tuvieran una noche buena. Nos íbamos todo el grupo de unos 20, 25 carajos y damas también, a hablar de blockchain, hablar de criptos, hablar en aquel momento lo que se veía venir, que eran los NFTs, ¿verdad? Que eso yo tengo que confesar que todavía no sé cómo se come, pero empezamos a desarrollar un proyecto muy motivados por cómo la riqueza, como las iniciativas, como el empuje económico a veces también está centralizado en las naciones, ¿verdad? Y una sola institución, con hacer un chasquido de sus dedos, puede cerrar la economía de otro país, ¿verdad? A punta de imponer una política de viaje, imponerle una vacuna a la gente. Bueno, allá donde yo vivo estamos rodeados de anti-vaxxers. Yo no sé, levante la mano a ver si alguien conoce un anti-vaxxer. 1, 2, 3. Aquí es más izquierdoso el asunto. Pero donde yo vivo, en cada mesa la mitad de las personas son anti-vaxxers. Y una de ellas va a decir: yo soy anti-vaxxer antes de que fuera la moda. ¿Ok? Para que más o menos vean la profundidad del asunto y ese espíritu subversivo que a mí me fascina y siempre me atrajo, ¿verdad? Yo sí me vacuné, entonces los decepcioné a todos. Se empieza a pelotear ideas y se empieza a dar forma a este proyecto, ¿verdad? Entonces hay toda una filosofía, toda una justificación, toda una cuestión que yo voy a pasar por esos slides muy rapidito, ¿verdad? Si quieren verlos más con detalle, yo con gusto les comparto el link. Quiero ser claro, ¿verdad? Que yo soy solamente uno de varios que aportan ideas a este proyecto que está en desarrollo, ¿verdad? Yo no soy el dueño de esto y no soy el dueño de las ideas que vienen acá. Hay algunas ideas que de repente, ¿verdad? Uno tiene que hacerse medio el maje y van a venir al final, esas se las voy a explicar. Pero por otro lado, hace unos años nos juntábamos algunos adeptos de las criptomonedas y demás, tal vez hace unos 6 años así. Yo no sé si está Daniel por ahí. ¿No está? ¿No está Daniel? Ok, de vez en cuando nos juntábamos en mi oficina y hacíamos algo que le decíamos, como los viernes en la tarde, le llamábamos el Stink Tank. No un think tank, sino un stink tank, ¿verdad? Con ideas hediondas. Y decíamos: oh, pucha, en algún momento va a haber mucha idea y no hay conexión entre los que estamos concibiendo estas ideas. Qué bueno sería que todos pudiéramos colaborar o aportar ideas. Bueno, después la asociación empezó como un pool, ¿verdad?, de proyectos. Se quería crear como decir, una lista o yo no sé cómo llamarlo, como un foro donde todos los que están promoviendo iniciativas pudieran presentarlas y se diera una interacción en estos nuevos proyectos. Pues bueno, esta es mi forma de presentar un proyecto y darle la oportunidad a la gente de retroalimentar antes de que ese proyecto esté finalizado, porque a veces ya cuando uno va a las charlas y uno ve la presentación lindísima, uno dice: ah, la pucha, lo hubiera hecho diferente, le hubiera hecho esto, y resulta que ese pequeño detalle es una idea genial que habría hecho ese proyecto mucho más rico, mucho más aceptable o mucho más exitoso. Pues entonces, pues esto está lindísimo, ¿verdad? El diseño. Ahí hay algunas explicaciones de toda la justicia social de Costa Rica, cómo es un gran lugar para invertir, del legal framework, de la estructura legal que va a tener la organización, de cómo se va a distribuir la inversión una vez que el proyecto se haya lanzado. Como les digo, todo esto se los puedo pasar. Me parece me parece más importante o enriquecedor lo que viene luego. Ahí están algunas proyecciones de lo que se viene realizando y aquí está lo que yo quería llegar. Pues bueno, los promotores de este grupo que se juntaba durante la pandemia, el lockdown de la pandemia, era nuestro pueblo era un pueblo fantasma, ¿verdad? Era una carajada espantosa. Sabía la gente, ¿verdad?, que todo cerraba a las 6 de la tarde máximo, lo que abría. Entonces,
De ese grupo de grandotes salieron unos cuantos con un poquito más de persistencia y fueron cuadrando este proyecto. Pues bueno, en este momento los promotores de esto, y voy a volverme tal vez a explicar y me quiero agarrar un poquito de lo que decía Carla en términos de la equidad en la distribución, de la justicia, de cómo se mueve la riqueza en nuestras sociedades. Pues bueno, la idea es levantar el capital. En este momento ya se está levantando el capital, son 7 fases de levantamiento de capital, se está cumpliendo la primera súper exitosamente, se está recaudando fiat para el que tiene la paciencia, pero preferiblemente BTC y Ethereum también preferiblemente, pero si hay alguna otra moneda, pues los que están más metidos en la parte financiera, ellos dicen, bueno, ahí nos la juntamos, bueno, vamos a ver qué moneda es Toilet Pay, vamos a ver a dónde la podemos vender. Entonces, por el momento es OTC, que groseramente es over the counter, ¿verdad? La gente se aproxima, se documenta con contratos físicos. La idea final del proyecto es cerrar la compra de 4.000 hectáreas de fincas productivas. Las fincas están ya identificadas, algunas fincas ya están bajo contrato, bajo opción. Entonces la parte, digamos, la parte legal está amarrada en ese sentido. Después viene una fase de implementación, que ahí es donde también se utilizarán algunos de los fondos levantados, donde estas fincas serán llevadas a un nivel de producción y autoabastecimiento, digamos. Las fincas serían comunidades autónomas que producen carbono, tienen un negocio agropecuario, también hay una manufactura de algunos bloques de construcción con base en materiales, yo no sé, de second cycle o algo así, me explicaron. El upcycle del material orgánico produce gas, y también dentro de estas comunidades se construirían multipurpose housing. Esto quiere decir que habría housing para las personas que eligen venir a vivir como inquilinos en esta comunidad. Para la gente que viene a trabajar a estas comunidades, se van a crear espacios para desarrollo de tecnologías e innovación, R&D, para startups, y así atraer más gente hasta esta comunidad. Los dividendos que generan las actividades de estas comunidades se reinyectan y se redistribuyen entre los inversionistas hasta el repago, más su ROI, y por último empieza a sostener la autosubsistencia de las fincas. Y por último, aquí es donde se implementará una solución tecnológica basada en blockchain, que está todavía pues decidiéndose. Son demasiados los accionistas, ¿okay? O los inversionistas. En este momento ya son, creo que son como 700, una cara así, no recuerdo. Entonces, ¿qué tal el levantamiento del capital por medio de un NFT? Bueno, yo todavía no entiendo de dónde agarran el valor, pero bueno, otra pregunta que surge: ¿el proyecto se podría tokenizar? ¿Podríamos hacer esto una cuestión montados en un token? ¿Podríamos hacer la distribución de dividendos en smart contracts para automatizar y traerle transparencia al asunto? Entonces yo creo que no voy a tener mucho tiempo para feedback, ¿cierto? Pero tal vez en el cóctel podemos conversar y me dan su retroalimentación. Cualquier idea es aceptada. Si me dicen, más están locos, no tengan pena, porque yo mismo le he dicho eso a gente en el pasado y me han dicho, esa es la retroalimentación más sincera que me has dado. Y después, esto es lo que me llama mucho la atención. Las fincas en sí se convertirían en stores of wealth, y a través de esta distribución es que la riqueza alcanza o beneficia a más personas y genera cierta equidad dentro de ese ecosistema que se genera. Ellos se autodenominan, yo no precisamente comparto esto ni estoy en esa categoría, pero ellos se autodenominan currency agnostics, ¿ok? Entonces eso es un concepto súper profundo que yo no he tenido tiempo de decidir si quiero adoptarlo. Y pues esa es la presentación, como les digo, ¿verdad? Como